Hola amigos de YouTube, en esta serie de vídeos vamos a estudiar la formulación y la nomenclatura de los compuestos orgánicos, es decir, aquellos compuestos que forman parte de los organismos vivos. Para ello vamos a seguir las normas que nos da la organización IUPAC, que son las siglas en inglés de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. A diferencia de lo que ocurría con los compuestos inorgánicos, en los compuestos orgánicos vamos a encontrar apenas un número muy limitado de elementos químicos. En la tabla periódica los tenéis aquí, son básicamente el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y ya en menor medida pues el azufre y los elementos del grupo 7A, los elementos halógenos como son el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. A pesar de que estos elementos son muy limitados, las combinaciones de estos elementos nos van a dar lugar a una variedad de compuestos químicos muy superior a la que encontrábamos en los compuestos inorgánicos, que pese a presentar un número de elementos muchísimo mayor que estos, pues el número de compuestos inorgánicos es bastante inferior al de los compuestos orgánicos. Y puesto que estos compuestos orgánicos son muy numerosos y muy complejos, vamos a ir estudiándolos poco a poco en orden de dificultad. Para ello vamos a empezar por los hidrocarburos, que son aquellos que están formados únicamente por átomos de carbono y de hidrógeno. De una forma más o menos estandarizada se suelen representar las moléculas orgánicas como tenéis aquí. Los átomos de carbono se representan por bolas de color negro, mientras que los átomos de hidrógeno se suelen representar por bolas de color blanco. Y como ya sabéis que los átomos de carbono son bastante más grandes que los átomos de hidrógeno, pues las bolas que representan cada uno de los átomos también tienen tamaños diferentes. Entonces aquí veis dos ejemplos de hidrocarburos formados solo por átomos de carbono e hidrógeno, y el campo de los hidrocarburos es bastante complejo y hay bastantes tipos de hidrocarburos. Iremos estudiándolos poco a poco en orden de complejidad. Pero aquí tenéis una clasificación bastante sencilla de lo que son los hidrocarburos. Para empezar, en función de la geometría que presenten, podemos clasificarlos en lineales, ramificados o cíclicos. Es decir, si las cadenas hidrocarbonadas simplemente son líneas sencillas, si presentan ramificaciones, o también esas cadenas pueden ser cerradas y formar ciclos. Por otra parte, también podemos tener hidrocarburos que sean saturados o insaturados. Esto va a depender de la presencia o no de dobles o triples enlaces entre átomos de carbono. También tenemos otra clasificación que divide a los hidrocarburos en alifáticos o en aromáticos. Más adelante veremos qué significa esto. Y por otra parte, el último grupo de hidrocarburos serían los derivados halogenados, que surgen de sustituir átomos de hidrógeno por elementos halógenos como pueden ser el flúor, cloro, bromo y yodo. Bien, decir que estos grupos de hidrocarburos no son independientes entre sí, es decir, que podemos tener, pues, por ejemplo, hidrocarburos lineales que sean saturados o insaturados. Podemos tener hidrocarburos saturados o insaturados que a su vez sean alifáticos o aromáticos. Y así pues podemos hacer diferentes combinaciones entre grupos de hidrocarburos. Así que hecha esta breve introducción, en el siguiente vídeo de esta lista de reproducción vamos a estudiar los hidrocarburos lineales, que son los más sencillos de todos.